Buenas tardes, mi nombre es Dayana Lisbeth Parra Monroy, soy estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás de séptimo semestre. El objetivo de la entrevista es analizar y comparar las enseñanzas de aprendizaje de la lectoescritura de la época antigua y de la actual, con el fin de que los maestros podamos implementar nuevas estrategias para mejorar este aspecto. Para iniciar vamos a recopilar algunos datos generales. Mi nombre es Natalia Cortines, mi formación profesional, yo soy técnico profesional, estudié en el Liceo Pedronel Ospina de Ituango, Antioquia, institución pública. Bueno, doña Natalia, ¿cómo cree que son los procesos de lectura y escritura en la primera infancia? En la actualidad pienso que deben de acomodar a los niños a una lectura más llamativa para ellos, porque pienso que los están poniendo a leer y a escribir con temas muy complicados para esa edad, comparándolos con la lectura que a mí me tocó, pues a uno le entusiasmaba más porque era como más sencilla, más infantil. ¿Cómo fue su experiencia en el aprendizaje de los procesos de lectura y escritura en su niñez? Muy buenos, eran muy sensibles a la edad, muy animados, teníamos profesores que para la época hacían los temas muy llamativos y le daban a uno a enseñar mucha comprensión de lectura. Eso hacía pues que uno se enamorara de los libros, de la lectura. Okay. ¿Qué perfil considera usted que debe tener un profesor de transición y primero de primaria para poder iniciar la lectoescritura en los estudiantes? En la actualidad se utilizan muchos medios tecnológicos para iniciar a los niños y me parece que es mejor iniciar a los niños en la lectura con los mismos medios de lectura infantil, de lectura sencilla, de lectura que ellos comprendan con más facilidad. Los medios tecnológicos han hecho que los niños se interesen más por los medios tecnológicos que por los libros. Deberían de utilizar más libros, más lectura, más textos, que haga que ellos se enamoren más de la lectura. ¿Cómo cree que es el proceso de la lectoescritura hoy en día que la de su época? Totalmente diferente. El proceso en mi época era un proceso muy básico. Eran lecturas y al tiempo comprensión de lectura, muy sencillo. Era básicamente lea el texto y preguntaban sobre el mismo. En cambio, en la actualidad he notado que con mi hija utilizan muchos medios tecnológicos, muchas preguntas muy complicadas en niños muy pequeños, que tal vez niños lo logran hacer, pero yo creo que la mayoría de los niños dejan de creer en la lectura cuando les empiezan a entablar estos talleres como tan complicados. Yo creo que en ese sentido deberían devolver un poquito al pasado. Okay. ¿Cuál estrategia empleaban en su época en el proceso de la lectura y la escritura? Como lo dije anteriormente, era un proceso de lea el texto o el cuento o el libro, analízalo con el profesor, quien explicaba, y luego se contestaban una serie de preguntas en comprensión lectora. Ok. ¿Con qué recursos cree que los docentes pueden orientar los procesos de la lectura y escritura en los niños y niñas? Yo pienso que cosas como didácticas que a los niños les llame mucho la atención, la lectura de cuentos con disfraces, eso me parece a mí que sería muy buena, algo que a ellos les llame mucho la atención, y ellos les leen una cosa así y ellos ya salen y quieren conocer el texto o el cuento o el libro. Ok. ¿Cómo es su participación como madre de familia en el aprendizaje de los niños y niñas en la lectura y la escritura? Todo el tiempo me tocó ser acompañante de mi hija.
en ese proceso. Ahora que ya está en bachillerato, incluso todavía me toca ayudarle con los libros, porque me parece que la comprensión lectora, no solo de ella, sino de muchos niños, debido a la pandemia o debido a cómo se están viendo las cosas tan rápidamente, ningún colegio se detiene a pensar ante la mala comprensión lectora de ningún niño, sino que ellos prosiguen con los que van adelante y pues los que van mal se quedan mal. Me ha tocado a mí ser acompañante, digamos, completa en el proceso de lectoescritura de ella, y pues gracias a Dios ella mejoró muchísimo la lectoescritura porque al bachillerato entró muy mal. Ok. Bueno, ¿cree que es efectivo integrar las TICs en los procesos de enseñanza de la lectura y escritura en los niños y niñas? Yo creo más en los procesos antiguos para la lectura y la escritura de los niños y niñas. Pienso que las TIC deberían de enseñarse ya cuando están más grandes, digámoslo así, pero en el momento de enseñar a leer y a escribir, yo creo más en los procesos antiguos, en leer y escribir. Ok. Bueno, usted como madre de familia y cuenta con un poco de experiencia en la enseñanza con su hija. ¿Qué nos podría recomendar para que nosotros como maestros podamos ayudar a incentivar la lectura en los primeros años de los niños? Como lo dije anteriormente, utilizar muchas cosas didácticas que llamen la atención de los niños. Ahí pueden utilizar, qué sé yo, dibujos animados actuales que a ellos les gustan, pero de forma didáctica y no de forma, no videos, no computador, no teléfonos, sino de forma didáctica, obras de teatro, maniquís, todo este tipo de cosas que son más de forma como presencial y física, que a los niños les llame la atención. O sea, ¿quieres que nosotros como maestros incentivemos la lúdica y la recreación en el aspecto de lectura y escritura en los niños, cierto? Sí, totalmente. Ok. Y por último, ¿crees que es importante que la lectura y la escritura en la primera infancia? ¿Crees que es importante? Sí, no, ¿y por qué? Totalmente sí, porque en esos años los niños tienen la capacidad de absorber muchas cosas, mucha información. Si se enfocan en la primera infancia, en incentivar la lectoescritura en los primeros años de su educación, yo pienso que ya para el resto de su vida o de su educación, ellos van a tener muchas más capacidades, lo van a absorber en los primeros años de su vida. Bueno, Natalia, le agradezco mucho por haber ayudado a realizar esta entrevista. Esto nos ayudará muchísimo a mi compañera y a mí para nuestro trabajo. Hasta luego. Hasta luego.